Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a este último día de jornadas de nuestro Congreso Internacional de la Sociedad Latinoamericana de Tórax. Y bueno, para mí es un placer estar en este simposium de controversias en trastornos del sueño en pediatría. Y bueno, pues con un compañero de lujo, un gran amigo de nosotros, de toda la región de Latinoamérica, que es el doctor Carlos Egea Santaolalla. El doctor Carlos Egea, él es jefe de la unidad de sueño de Araba Basque Country y miembro del Spain School of Medicine y actualmente trabaja en Vitoria-Gasteiz Basque Health Service. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Hola a todos. La verdad es que buenas noches desde España, un sitio muy pequeñito cercano a Francia. Eh, Qué bien estoy con mis amigos de México, José Luis, Colombia, Argentina, Chile. La verdad es que la LAT es un privilegio que exista y que, sobre todo en pediatría, porque figurar que nosotros siempre hemos pensado que la pediatría en sueño es Moisés. Y Moisés significa que es posible que si actuamos sobre la pediatría, disminuyamos la prevalencia y los problemas de sueño cuando seamos adultos. Por lo tanto, qué mejor que esta reunión y qué mejor que estos ponentes para poder cambiar el rumbo de la historia de la apnea obstructiva del sueño y de la apnea central del sueño, que es posible que si nos dedicamos a trabajar en ella, disminuyamos lo que está pasando a los adultos. Y por tanto, para mí es un privilegio eh, comoderar con José Luis Carrillo, que es el número uno, y ver todas las ponencias que hay de estos excelentes pediatras, neumólogos pediatras, que van a hablar sobre el sueño. Y hoy igual cambiamos el rumbo de la historia de este planeta, ¿no? José Luis. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y bueno, tenemos un cuadro de lujo, tenemos 4 neumólogas pediatras que son fabulosas y quisiera presentarlas a las 4. Tenemos en primer orden a la doctora Sonia María Restrepo Gualteros. Ella es neumóloga pediatra, especialista en medicina de sueño. Ella es miembro de la Asociación Colombiana de Medicina de Sueño, ACMES, profesora asistente en la Universidad Nacional de Colombia y vicepresidenta actual de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Y ella nos va a hablar de un tema, creo que es bastante difícil, pero totalmente de actualidad, que es el sueño en adolescentes. A continuación sigue la doctora Tania Margarita Silva Cruz. Ella es neumóloga pediatra, especialista en trastornos de sueño, y ella es actual directora del Hospital Pediátrico La Villa en la Ciudad de México. Y ella también va a hablar de una problemática, creo que es muy importante, y es el diagnóstico simplificado de apnea obstructiva de sueño en niños. La doctora María José Gerlide, ella es neumóloga pediatra, especialista en trastornos respiratorios del sueño. Ella es médico de planta en la unidad de sueño del Servicio de Neumología del Hospital Garrahan en Buenos Aires, Argentina. Ella nos va a hablar de los trastornos de hipoventilación en el niño. Y por último, la doctora Emma García Colín, ella es neumóloga pediatra, especialista en trastornos de sueño. Ella es adscrita a la unidad de pediatría del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México y ella nos va a hablar de un padecimiento que también creo que cada vez es más frecuente y es la apnea central primaria del infante. Y bueno, pues yo les doy las gracias de antemano a todos por estar aquí y empezamos con este simposio. Muy buen día a todos. Muchísimas gracias al comité organizador de la Asociación Latinoamericana de Tórax por este simposio y por la invitación. Yo voy a hablar de las controversias en sueño en adolescentes.
Básicamente esta es la confluencia que tengo de intereses, no tengo para declarar, pertenezco a la Junta Directiva actualmente de la Asociación Colombiana de Medicina de Sueño y de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y el contenido de esta conferencia es netamente mi responsabilidad. Entonces, los objetivos que tengo para hablar hoy básicamente son acerca de las generalidades del sueño en la adolescencia, los factores determinantes que como neumólogos pediatras, más allá de la apnea de sueño, debemos enfocarnos y manejar integralmente en los adolescentes, las consecuencias y las intervenciones que se han planteado para tratar cada una de estas dificultades. Nosotros, pues, dentro de las controversias más grandes, es el tiempo que deben dormir los adolescentes y en eso, básicamente, en ese punto de controversia, es que voy a enfocar esta conferencia. Entonces, la adolescencia es un periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta y que comprende básicamente entre los 10 y los 19 años. Como bien lo mencionaron en conferencias previas en el segmento anterior, la adolescencia corresponde a ese segmento de transición que hay entre la niñez y el adulto y dentro del cual sucede una gran cantidad de procesos biológicos que están por establecer y que cada uno favorece o que determina ciertas posiciones durante el adulto. Entonces, ¿cuáles son las características que determinan el sueño en la adolescencia? Primero, ya lo había mencionado, es una etapa de transición. Hay un ritmo que es acelerado de crecimiento y desarrollo. Se ha comparado casi como el de lactante. Recuerden ustedes que en la época del lactante los niños por lo general doblan su peso, que tienen un crecimiento en talla que es muy acelerado y esos diversos procesos biológicos en lo relacionado con el sueño están básicamente están relacionados o están jerarquizados por unos determinantes biológicos que son universales para todos los niños. La duración y las características, pues esto depende básicamente de aspectos que son culturales, del contexto socioeconómico de los adolescentes, pero hoy en día también se sabe que existen ciertas condiciones que llevan a que exista un inicio más temprano de la pubertad, que haya un retraso en la edad del matrimonio y la urbanización, la mundialización y las comunicaciones han llevado a una evolución en las actitudes y en las prácticas sexuales. Por esto es que tenemos, de hecho, personas que son adultas, pero pueden de golpe comportarse como adolescentes y en esto es que se ha permanecido como lo del desarrollo cerebral. Entonces, ya los aspectos del sueño, tenemos que el sueño en esta edad depende de la exposición, de los cambios que se dan a nivel biológico y de ciertos cambios que están determinados por la influencia hormonal. Ya vamos a ver que el sueño en la adolescencia no es lo mismo para niños que para niñas y esto básicamente está determinado hoy en día por la exposición a la luz. La gran exposición a pantallas, yo creo que si Albert Einstein hubiera pensado o inicialmente cuando se estaban condicionando la exposición temprana a la luz, no se sabía que en muchos de esos mecanismos que están determinados por esta exposición, pues van a afectar no solamente el retraso de pico de melatonina en los adolescentes, sino que también el comportamiento sociocultural de estos pacientes en la edad pediátrica. Esto ha hecho a que los adolescentes permanezcan en vigilia más allá de la etapa que se vivía en la etapa escolar o preescolar, donde los padres pueden hacer ciertas determinantes para la hora de ir a dormir, que sea más temprano y llevar una agenda de sueño que sea más consistente en el tiempo, sino que se retrase la hora del sueño y esta hora de sueño tenga que iniciarse mucho más tarde de lo que previamente se había establecido. Muchas veces, o lo que se ha encontrado hoy en día, es que casi cercana a las 11 de la noche se produce la hora de dormir en la mayoría de los adolescentes en el mundo. Entonces, ¿qué vemos nosotros a nivel del sueño y sobre todo del trazado electroencefalográfico de los adolescentes? Primero, que hay un cambio en la amplitud del electroencefalograma, que esto está determinado por la etapa del desarrollo cerebral. También hay unos cambios a nivel del volumen cerebral y de la sustancia gris que van a modificar no solamente el proceso de aprendizaje, el proceso cognitivo, la memoria y la regulación hormonal, sino que a su vez se sucede este proceso que se ha denominado la homeostasis sináptica. Vamos a ver que esta homeostasis sináptica tiene que ver con muchos de los fenómenos de poda cerebral que va a llevar pues a muchos de los procesos de regulación hormonal que tienen estos pacientes.
Entonces, ¿ellos por qué se caracterizan? Primero, porque existe un retraso en la fase de sueño, que es característica de la adolescencia. Existen unos cambios que también se han encontrado en la adolescencia y que son muy similares a lo que ocurre en la adolescencia humana, pero esta influencia hormonal, vamos a ver que tienen también, aparte de estos cambios derivados de la determinantes por las hormonas sexuales, que existe una mayor sensibilidad a la luz en el quiasma óptico y eso hace que los adolescentes tendan a tener mucho más tiempo de vigilia durante el día y el paso durante la noche. Esto es la colección de varios estudios que involucraron 9 países y una gran cantidad de adolescentes. Y si ustedes se fijan en la parte que tenemos de los días entre semana, comparados entre los días entre semana, la hora de ir a dormir está cercana a las 10 de la noche. Esto está igual para los días que ocurren entre semana como para los fines de semana, pero está restringido el tiempo de levantarse debido al horario escolar. Debido a que el horario escolar se comienza cercano hacia las 6 de la mañana en algunos países como el mío en Colombia, donde las jornadas son mucho más tempranos y vemos niños esperando la ruta escolar desde las 5:40, fíjense ustedes que sería un episodio levantado mucho más temprano. Este tiempo de levantada temprano es el que restringe ese tiempo y a medida que transcurre el tiempo, o sea que los adolescentes van haciéndose mayores, el tiempo total de sueño es cada vez menor. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a pesar de que los adolescentes tengan una ganancia que puede ir hasta 2 horas durante los fines de semana, no es suficiente para el sueño insuficiente que tienen durante la semana. Entonces, ¿qué se ha propuesto? Que todos los comportamientos que se tienen durante el día de la adolescencia sea solamente por el sueño insuficiente durante la noche, pero ya se han hecho estudios donde se han evaluado y también se han encontrado que la tendencia que algunos adolescentes tengan somnolencia durante el día, pues debido a la reorganización de los procesos cerebrales, puede impulsar a que tengan episodios de somnolencia durante el día que no solamente están determinados únicamente por la deuda de sueño que sucede durante la noche. Y esto era lo que les había hablado anteriormente, el sueño de los adolescentes, dependiendo de si se es mujer o hombre, ya se saben que las mujeres están más afectadas con un 13.1% en lo que tiene que ver con deprivación y cuando ellas tienen que referir alguna de las molestias que más afectan el sueño, tiene que ver con que su sueño es no reparador, hasta en el 50% de ellas y que tienen dificultades para conciliar el sueño en el 20% de esta población en el sexo femenino. Entonces, lo que se ha denominado por el doctor Carl Carlson desde hace cerca de 15 años de lo que el sueño en la adolescencia es la tormenta perfecta, es cierto, se ha encontrado que los determinantes no solamente son biológicos, sino también sociales, y cada vez que se hace como un update de esta tormenta, pues encontramos unos nuevos factores que se involucran en esta. Entonces, esta tormenta perfecta, aquí está, este es el diagrama que inicialmente presentó el doctor, donde no solamente está el retraso de la fase de sueño, que haya una lenta propensión para que exista esa presión de sueño, sino que también hay unos determinantes que tienen que ver con la autonomía para ir a la cama, la presión académica, una gran cantidad de actividades extracurriculares y el tiempo en pantalla en los últimos años, pues cobra una gran importancia. Esto finalmente lo que va a llevar es que además que tengan que levantarse temprano para ir al colegio, pues van a hacer que su sueño sea completamente corto y esos determinantes en lo que se ha visto y en la última puesta al día de este esquema, pues se ha planteado que a veces existen otros procesos que han estado determinando más que este sueño sea más corto. Por un lado, la exposición a la cafeína, el vapeo o la exposición a otras drogas. Por otro lado, los determinantes socioculturales como la pertenencia a ciertas etnias, el género, el vecindario en el cual se desarrolle el adolescente, el estrato socioeconómico o las tendencias a discriminación por pertenecer a ciertos grupos raciales, finalmente van a determinar a un sueño corto con las consecuencias que esto trae, como son los accidentes de tránsito, la predisposición a ansiedad, depresión, riesgo de suicidio, alteraciones del aprendizaje y otros metabólicos de los cuales pues no va a hacer énfasis en esta conferencia. Esta es una encuesta que se realizó a 124 estudiantes preuniversitarios en Brasil y se encontró que más del 50% dormían menos de 8 horas y si ustedes se fijan, lo que más interfería con el sueño es el uso del celular hasta en un 40% de ellos. Hoy en día se sabe, no solamente por este tipo de encuestas, sino también realizadas en Europa, donde se ha encontrado que hasta el 50% de los adolescentes se encuentran en línea
enviando mensajes de texto o participando en redes sociales. Esto empeoró en la pandemia y al fin voy a hacer hincapié en esto. Entonces, ¿cuántas horas en realidad debe dormir el adolescente? Porque muchos están muy bien, pueden tener un desempeño escolar que sea aceptable, pero tienen ansiedad o depresión. Estos son estudios, un estudio realizado en japoneses, básicamente con un N de población cercano a los 18.250 niños en colegios públicos y donde se hizo la encuesta general de salud. Fíjense ustedes que para los hombres se necesitaron más minutos para tener el mínimo de puntaje en la encuesta de salud, o sea, tener mucho más bienestar respecto a las mujeres, y esto parece ser que las mujeres tienen ciertos condicionantes que aunque se sientan mejor durmiendo menos, pues van a tener un bienestar para, que va a estar reflejado con un sueño que no es reparador, como ya lo había mencionado anteriormente. Entonces, esa duración del sueño que está por debajo de las 8 horas, que puede ser mucho menor en las adolescentes, pues puedes poner a que puedan tener otros determinantes que más adelante pues van a influir en la salud del sueño en las mujeres como tal. En este, que me pareció un estudio interesante y quise traerlo acá, en el que se basa la recomendación de las 9 horas de sueño para los adolescentes, básicamente se hizo encuestas en 2 colegios de Los Ángeles a pacientes pediátricos que estaban entre los grados 9 y 10, y el 50% de ellos eran mujeres, y en los cuales se tomó en cuenta el score general académico y las pruebas en los test de inglés. ¿Y ellos qué se encontraron? Que para tener un buen desempeño en los test de suficiencia del idioma inglés se necesitaban entre 7 horas y 4 minutos, mientras que para tener un desempeño en el promedio general académico se necesitaba casi media hora más de sueño, que era 7 horas y 36 minutos. Pero ¿qué encontraron además? Que para uno podía tener un desempeño académico general muy bueno y en las pruebas de suficiencia en inglés que eran sobresalientes, pero cuando se tenían en cuenta los síntomas que tenían que ver con ansiedad, depresión, problemas somáticos, agresividad, falta de atención o desobediencia, se tenía que establecer mínimo 9 horas de sueño para poder controlar todos estos síntomas asociados no solamente con su comportamiento emocional, sino para su desempeño social durante la clase. Por eso vemos que los adolescentes no solamente pueden tener un número de horas para su desempeño académico, pero si queremos tener adolescentes que tengan un buen desempeño social, pues debemos tener mínimo 9 horas de sueño para lograr este comportamiento. Aquí está, esas diferencias que se establecen son casi cerca de 1 hora de diferencia lo que hay para que a uno le vaya bien desde el punto de vista académico y otra para lo que tengamos dentro de los síntomas de internalización, y eso es dentro de los que se han basado en los últimos estudios para lograr la cantidad de sueño ideal en los adolescentes, y por eso la recomendación hoy en día se establece que sea mínimo de 9 horas de sueño. Pero también hay una gran cantidad de disparidades, no solamente que están relacionados con el número de horas que duermen los adolescentes. Vemos que en esta encuesta que se realizó en los Estados Unidos, pues los adolescentes que pertenecían a la raza negra o que eran de origen hispano también tenían una disparidad mucho mayor en la calidad del sueño. Esta revisión, que me pareció interesante, publicada el año pasado, contempla todos los aspectos que llevan a disparidades en el sueño y también tienen en cuenta la población de adolescentes, no solamente los aspectos socioculturales, familiares o factores individuales del individuo, para que tenerse en cuenta como tal, como un grupo importante dentro del abordaje clínico. Para esto, entonces, se han planteado una gran cantidad de estrategias tratando de mejorar la calidad del sueño en los adolescentes, que involucren a la familia, donde se dan recomendaciones sobre todo para iniciar el colegio más tarde, donde se dé educación y pautas de intervención para sueño saludable en ellos. Pero lo que se ha visto hasta ahora es que la intervención como tal de tener el inicio tardío del inicio de clases, sobre todo en lo que tiene que ver en los grados que están entre 9 y 12, ha sido como tal la más efectiva. Aquí vamos a hablar cómo las siestas hoy en día aún tienen un poquito como de controversia, y finalmente la educación, que siempre va a ser nuestro pilar de batalla para establecer conductas de sueño saludable. En cuanto a las siestas, pues ya sabemos que a pesar de que le demos la oportunidad de tener siestas a los adolescentes durante el día, jamás una siesta durante el día va a ser lo que el paciente o el adolescente tuviera si
pudiera dormir las 9 horas de sueño durante la noche como tal, y por eso este ha sido uno de los puntos que se ha establecido hasta ahora como controversia. Entrar más tarde al colegio, en cambio, sí ha logrado establecer a favor, sobre todo para lograr que tenga las horas de sueño requeridas para tener una adecuada salud mental y un adecuado desempeño escolar, y por otro lado, para evitar el depósito de grasa corporal. Entonces, hoy en día existen instituciones, cada vez se adhieren más, no solamente colegios, sino también entidades universitarias para apoyar la estrategia de entrar tardíamente al colegio. Estas son algunas de las que ya se conocen, como la de Seattle, la de Virginia, donde han demostrado que se disminuyen los accidentes escolares, mejora el desempeño escolar. Y pues en mi país, Colombia, solamente hemos tenido una experiencia que desafortunadamente no pudo seguir implementándose debido a la dificultad que tenían los padres para ajustarse a este horario. En cuanto a los programas educativos, pues las revisiones cada vez apoyan más las intervenciones educativas como un punto vital para poder enseñarle a los adolescentes, a los padres, a la familia y en general a la comunidad para sensibilizarlos y presentar como todas las factores de relevancia que dan las pautas de sueño saludable. Por eso siempre va a ser nuestro pilar de trabajo y desarrollo en este grupo de pacientes. Y para finalizar, pues quiero contarles que aparte de que la tormenta perfecta en la adolescencia, pues por todos los cambios biológicos, sociales que se viven, pues en los momentos de pandemia tuvimos un momento que fue bastante complicado, sobre todo en lo que tuvo que ver con los adolescentes. Primero, porque tuvieron mayor afectación emocional, los hábitos tuvieron una gran cantidad de cambios que fueron asociados a los periodos de cuarentena y sobre todo sentimientos que fueron incrementándose, tales como el aburrimiento, la irritabilidad, el desgano para hacer ciertas actividades fueron más frecuentes, pero cuando se trataron de evaluar cuáles de ellas tenían un mayor impacto en la vida diaria de los adolescentes, pues se encontró que condiciones preexistentes como el déficit de atención, el autismo, tenían una alta probabilidad de empeorar sobre los momentos que se vivieron de cuarentena durante la pandemia. Nosotros acabamos de terminar hace cerca de 2 semanas en el semillero de trastornos respiratorios, de trastornos del sueño de la Universidad Javeriana, este estudio que es descripción de los problemas de sueño en escolares y adolescentes y su asociación en el tiempo de pantalla en escuelas privadas en Bogotá, Colombia, durante la pandemia COVID-19, y tuvimos 136 respuestas, de las cuales fueron completas solamente 81, que correspondían el 49% a hombres y el 51% a mujeres. Eran adolescentes que se encontraban pues en la fase prepuberal entre los 9 años hasta los 18 años y tenían cualquiera de estas modalidades de enseñanza, ya fueran la alternancia como una modalidad combinada, totalmente presencial o totalmente virtual, y los resultados preliminares nos arrojaron que la mayoría de los estudiantes, fíjense ustedes, cómo tenían una exposición a pantallas que estaban entre las 30 y las 20 horas entre semana y fines de semana, pero la queja más frecuente que los padres encontraron es que los padres pensaban que los hijos no dormían suficientemente bien y por otro lado tenían mayores despertares sobre pandemia. Estos son los pilares que nos dan para hacer nuevas investigaciones. Estamos en el análisis completo de los datos para poder emitir conclusiones y poder brindar estrategias pues de ayuda en este periodo difícil que ha sido la pandemia. Sin embargo, pues aún nos encontramos en establecer cuáles fueron las correlaciones. Como conclusiones para esta conferencia, pues tengo que el tiempo de sueño en los adolescentes es muy importante, que se necesita un número, cantidad de horas de sueño que es diferente para desempeño escolar que el desempeño desde el punto de vista emocional, que existen diferencias biológicas que están dadas por la edad, el sexo y el momento del desarrollo, y que hay que favorecer cada oportunidad de atención para mostrar las estrategias de higiene de sueño saludable en esta población, para favorecer que tengan mejores ritmos, no solamente durante el día, sino también durante la noche. Y estas medidas de impacto ojalá puedan ponerse como estrategias de salud pública y se requieren ajustes pues por estos momentos que vivimos en pandemia, en las rutinas y en los horarios de los adolescentes. Muchísimas gracias. Desde la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y la Asociación Colombiana de Medicina de Sueño, quiero agradecerles nuevamente por esta invitación a participar en este panel.
Hola, buenas tardes a todos. Agradezco a la asociación por la invitación y bueno, yo les hablaré el día de hoy sobre apnea central primaria de la infancia y el título del simposio queda a la perfección porque de hecho pues sí es un tema de bastante controversia y pues van a ver ustedes por qué. Primero debo decir que no tengo ningún conflicto de interés con la información que aquí estoy presentando. Y bueno, desde el 2008, que se conmemora el Día Mundial de Sueño cada mes de marzo, pues en los últimos años se ha hecho hincapié en que un adecuado sueño pues nos conlleva una buena vida y en general a un buen estado de salud. El eslogan del próximo año es una buena calidad de sueño, una mente sana, un mundo feliz. Bueno, y esto porque sabemos que el sueño pues es básico, es una parte fundamental principalmente del desarrollo neurológico de los niños, entre otras funciones que conlleva como pues el aprendizaje, la memoria y la concentración, entre otras. La Academia Americana de Medicina del Dormir clasifica los más de 100 trastornos de sueño en 7 grupos. Entonces vamos a hablar de un pues, trastorno específico que se engloba en el segundo grupo de trastornos respiratorios, que es la apnea central. De la apnea central hay muchos subgrupos, ¿no? Por ejemplo, la apnea central con respiración de Cheyne-Stokes, sin respiración de Cheyne-Stokes, asociada a grandes altitudes, asociada a medicamentos, la apnea central primaria, pero aquí hay un grupo específicamente hablando de pediatría, que es la apnea primaria de la infancia, apnea central primaria de la infancia y la apnea central primaria del prematuro. Pues para fines de esta plática nos vamos a enfocar en este grupo, aunque sí también se pueden presentar en niños en menor proporción alguna de las otras, de los otros grupos. Sabemos que el sueño es un estado de inestabilidad y susceptibilidad respiratoria per se. Pero bueno, las personas, los niños que no tienen ningún problema a nivel respiratorio o a nivel del sistema nervioso central, realmente alcanzamos a compensar sin ningún problema este estado de inestabilidad y susceptibilidad, pues porque durante el sueño, entre otras cosas, disminuye la actividad de las motoneuronas de los músculos con actividad esquelética, además que nuestro control respiratorio, tanto voluntario principalmente, y de estímulos que tenemos durante la vigilia, pues está abolido, y nuestra respuesta ventilatoria a cambios en dióxido de carbono y en concentraciones de oxígeno, pues también está disminuida. Por lo tanto, de manera fisiológica hay un incremento de dióxido de carbono, disminución de las concentraciones de oxígeno, del volumen corriente, del volumen minuto y de la capacidad residual funcional, pero repito, en condiciones normales no hay ningún problema, se compensa. Las apneas centrales, tanto en adultos como en niños, pues se pueden explicar por el modelo de ganancia de ASA, que nos dice pues la estabilidad o es una medida de estabilidad del sistema respiratorio. Cuando hay una ganancia de ASA alterada, puede estar baja o con alta sensibilidad, pues se convierte en un sistema inestable, en un centro respiratorio inestable, y justamente esto es lo que sucede en las apneas centrales. También aquí es muy importante el concepto del umbral apneico, que es el nivel individual de dióxido de carbono por debajo del cual no hay estímulo para la respiración, entonces condicionando una apnea central. Es decir, que cuando el nivel de dióxido de carbono arterial cae por debajo de este umbral que tenemos ya fisiológicamente, cesa el esfuerzo ventilatorio y producimos la apnea central a grandes rasgos. Para la Academia Americana de Medicina del Sueño, pues hay ciertos criterios. Primero, pues el criterio A, que haya una apnea, o sea, una pausa respiratoria o cianosis corroborada por los familiares o por algún cuidador, o un episodio de apnea central asociada a sueño con desaturación y o bradicardia que se pueda corroborar a través de un monitor. Para que se considere como de la infancia, la edad gestacional del niño, o sea, se puede presentar a cualquier edad, pero quiero decir que el niño no tuvo que haber sido pretérmino, ¿no? Este ya es otro grupo. También que se demuestre a través de una polisomnografía o un monitor alterno, ya sea en el domicilio, actualmente ya hay monitores que se pueden utilizar caseros, que se pueda demostrar apneas centrales recurrentes, pueden ser prolongadas, es decir, más de 20 segundos, o que haya respiración periódica, que son clústeres de apneas centrales, por más del 5% del tiempo que pase el niño dormido. Y además que estas apneas no estén explicadas por alguna otra alteración de sueño, alguna condición médica, medicamentos o algún trastorno neurológico. Si se dan cuenta, pues son criterios muy específicos.
Sin embargo, pues la gran mayoría de las apneas centrales tienen una causa subyacente, la mayor parte. Específicamente para fines polisomnográficos, podemos definir a las apneas centrales como una disminución de la señal, ¿no?, del flujo, mayor del 90%, es decir, prácticamente un aplanamiento. Además, debe existir ausencia del esfuerzo respiratorio durante todo el tiempo que dure el evento y al menos uno de los siguientes, lo que lo hace un poquito más compleja la definición a las apneas obstructivas. Fíjense bien, que esta ausencia de flujo y de esfuerzo respiratorio dure por lo menos 20 segundos, ¿no?, o que dure 2 respiraciones del niño, pero además esté acompañado de un alertamiento, como en este caso, o de una desaturación de oxígeno mayor o igual al 3%. O que dure 2 respiraciones, pero que además se acompañe de bradicardia. Y les decía que la respiración periódica, pues son clústeres de apneas centrales, más de 3 episodios de apnea central que duren 3 segundos o más y que estén separados uno de otro por menos de 20 segundos de respiración normal. Si se considera más del 5% del tiempo total de sueño, pues ya lo podemos considerar como patrón de respiración periódica y esos apneas centrales se contabilizan en el índice de apnea-hipopnea final. Se estima que arriba de 5 eventos por hora de este índice de apnea central ya se considera como anormal, a diferencia de las apneas obstructivas, que mayor de un IH mayor de 1 ya se considera patológico, en las centrales no, porque pues prácticamente todos los niños van a presentar apneas centrales. Sin embargo, el número exacto que sea clínicamente significativo hasta ahora se desconoce. Pero pues diferentes estudios que se han hecho y cortes de paciente, pues se ha observado que con más de 5 ya hay repercusiones. ¿Y qué repercusiones son las principales? ¿Y por qué debemos diagnosticar, sospechar y tratar niños con apnea central? Pues principalmente por los grados de hipoxemia que se manifiestan, porque también presentan hipoventilación, alertamientos constantes con la consecuente fragmentación de sueño y pues los niños están sometidos a un estado hiperadrenérgico constante. Afortunadamente, las apneas primarias son pues muy raras. Menos del 5% de los niños recién nacidos de término van a presentar apneas centrales. Hasta los 6 primeros meses de vida, el 2% de lactantes sanos pueden tener algún evento de apnea sin que esto tenga ninguna repercusión y por lo regular van a tener buen pronóstico y se van a resolver sin ninguna secuela. Sin embargo, aquellas apneas que son persistentes y que son graves, siempre van a tener una condición médica subyacente y secuelas por hipoxia. Entonces, no debemos solamente mantener una conducta expectante. Les repito, es muy raro que un niño con apnea central de la infancia que no haya sido pretérmino no tenga una condición subyacente. Más bien, están subdiagnosticados o no se sospecha y solamente se vigila al niño hasta que ya tienen secuelas que ya no son tan reversibles. Podemos estimar entonces que la apnea central, aunque tenga una condición médica subyacente, que es lo más común, desde el primer año de vida hasta los 18 años de vida, pues se eleva esta prevalencia hasta incluso el 5%. Fíjense bien cómo ya cambian estas cifras, ¿no? Si sospechamos ya que haya una consecuencia, o más bien alguna causa subyacente. ¿En quiénes debemos sospechar que pudieran tener apneas centrales? Las apneas obstructivas son más fáciles de evidenciar o de sospechar, ¿no? Pero las apneas centrales no tanto. Primero, en aquellos niños que hayan nacido de término, más de 37 semanas de gestación, porque los prematuros, pues ya sabemos que las van a presentar y como que estamos más al pendiente de eso, pero bueno, aquellos que hayan sido de término, que se manifiesten ya en edades más grandes con somnolencia diurna o incluso en edades más pequeñas con mucha irritabilidad, cefalea también, pausas respiratorias presenciadas, eso ya es más evidente. Aquellos niños con algún síndrome, que ahorita vamos a ver como qué síndrome los pueden presentar, se debe hacer un estudio de escrutinio, de tamizaje.
metabolopatías. El reflujo gastroesofágico per se en niños pequeños puede condicionar apneas centrales, síndromes neurológicos o tumores del sistema nervioso central, principalmente aquellas lesiones o compresiones del tronco encefálico, que son las más frecuentes. Hasta el 40% de niños con apnea central van a tener algún trastorno orgánico neurológico o algún tumor. Y en aquellos más raros que tengan síndrome de hipoventilación alveolar central congénita, pero bueno, ese ya es otro tema. De los más comunes, acondroplasia. Estos niños, por todas las características craneofaciales, no solamente van a tener apneas centrales, sino también apneas obstructivas. Síndrome de Cornelia de Lange, síndrome de Moebius, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Down, por ejemplo, secuencia de Pierre-Robin. Aparte de tener apneas obstructivas, claro, también van a tener centrales, enfermedades por depósito como mucopolisacaridosis, van a tener también un componente mixto, craneosinostosis, Cruzón, Appert, Pfeiffer, ¿no? No nada más, lo más evidente son las apneas obstructivas, pero también pueden tener centrales. Y acuérdense que cuando se hace el estudio, el gold standard, que es la polisomnografía, el diagnóstico se queda con lo que predomina. O sea, si se tienen componente tanto obstructivo o central, pero el IAH predomina central, se va a quedar con ese diagnóstico. Casi siempre va a ser mixto. Síndrome de Treacher-Collins o disostosis mandibulofacial y el síndrome de Prader-Willi, ¿ok? Que por la obesidad, alteraciones también del centro respiratorio y de la sensibilidad, van a tener apneas centrales también. El gold standard, ya les decía que es una polisomnografía. En lactantes, polisomnografía de una siesta es más que suficiente, y en niños ya mayores, pues una polisomnografía completa nocturna. Idealmente se tiene que hacer, bueno, el montaje bilateral, todos los canales que ya conocemos, pero también muy necesario la medición de dióxido de carbono, ya sea transcutáneo preferentemente o exhalado. Les voy a presentar varios casos clínicos y de aquí les decía el tema de controversia, porque sí es controversia, ya que a diferencia de las apneas obstructivas, que ya tenemos como un algoritmo bien definido para el diagnóstico, para la titulación del CPAP, ¿no? De tiene tantos eventos, le va subiendo uno de presión, etcétera. Para las apneas centrales no. Cada caso se tiene que individualizar y tratar de manera diferente, porque van a tener diferentes causas. Algunas pues primarias 100% que no van a tener pues ninguna causa y deben de ser tratadas. Entonces les voy a presentar 5 casos clínicos, voy a darle velocidad porque son casos muy interesantes y son casos muy diferentes uno de otro, pero al final son síndromes de apnea central del sueño. Entonces fíjense bien, esta es una nena de 2 años, 6 meses de edad con diagnóstico de síndrome de apnea central del sueño primaria, ella sí primaria. En 2019 se diagnosticó mediante polisomnografía, se descartaron otras causas, resonancia magnética de encéfalo normal, no reflujo gastroesofágico, no metabolopatías, es decir, una niña incluso neurológicamente bien, del neurodesarrollo también. Sin embargo, aquí lo que llama la atención es que un hermano, un bebé, falleció al año de edad, ¿no? No se encontró ninguna causa, se quedó como síndrome de muerte súbita del lactante. Obviamente los papás de ahí quedaron pues muy susceptibles y vigilaban a la otra niña, ¿no? Con temor de que esto también volviera a pasar, y entonces ahí se dieron cuenta que la niña tenía apneas centrales y en retrospectiva el hermano que falleció también tenía apneas que nunca le abordaron, ¿no? Porque pues dejaba de respirar y no pasaba nada, entonces no se le hizo ningún abordaje. Y luego nació otra hermana, que ya en ese tiempo tenía 9 meses, también con apneas centrales, pero muy esporádicas. Entonces, obviamente, a toda la familia se les hizo abordaje, incluso genético, pero todo normal. Bueno, esta pequeña, el estudio de polisomnografía reporta un índice de apnea-hipopnea de 6.2 con predominio de centrales, tanto apneas como hipopneas, ninguna apnea obstructiva. Afortunadamente con saturación promedio pues normal, pero sí con hipoxemia durante los eventos, y el dióxido de carbono pues se mantenía prácticamente estable. Esta nena fue titulada con un binivel ST con frecuencia de respaldo, con IPAP de 9, EPAP de 4, y con estas variables de fase que pues le fue bastante bien. Todavía continúa en seguimiento,
estos niños no deben perderse seguimiento, tampoco hay un protocolo bien establecido de cada cuánto se les tiene que hacer una nueva polisomnografía, etcétera. Por lo regular, con la maduración del sistema nervioso central, esto tiende a desaparecer o al menos a disminuir de intensidad, pero bueno, con ella todavía llevamos el seguimiento. Aquí hay unos trazos de su polisomnografía, de predominio en sueño de ondas lentas, apneas centrales corroboradas. El caso clínico 2 es un caso también bastante interesante de un niño que estuvo mucho tiempo de un lado para otro sin recibir ningún diagnóstico, llegó con nosotros hasta los 9 años. Los padres refieren que desde los 5 años presentaba terrores nocturnos, ronquido y escasas apneas evidenciadas. A los 6 años se diagnosticó con diabetes tipo 1, sin embargo nunca se pudo controlar con dosis altas de insulina, con mezclas de insulina. Sus niveles de glucemia nunca se pudieron controlar. También le hicieron el diagnóstico de epilepsia asociada a sueño. Después de tener un terror nocturno, terminaba con una crisis. Y cada vez iban siendo peor. Entonces era la epilepsia no controlada y la glucosa no controlada, ya no sabían qué era lo que descontrolaba a cuál. Múltiples endocrinólogos, etcétera, neurólogos sin tener ningún diagnóstico, hasta que se sospecha o por este antecedente de la epilepsia asociada al sueño. Les voy a mostrar un video casero. Casi siempre son videos caseros que los papás muestran, ¿no? Ahí está el terror nocturno, posterior en estado hospital, cianótico, etcétera, ¿no? Obviamente esto pues asusta muchísimo, muchísimo a los padres, ¿no? Y necesitamos pues un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Se hace el estudio de sueño, fíjense la cantidad de apneas centrales, que era prácticamente todo, también de predominio en sueño de ondas lentas, con un índice de apnea-hipopnea de 81.6 eventos por hora, con un total de 386 apneas centrales, por supuesto, y bueno, también con componente obstructivo, por supuesto, predominaban las apneas centrales, también con hipoxemia. En este pequeño, bueno, más bien siempre el abordaje para apnea central, aunque no tenga clínica de algo neurológico extra, debe llevar en el diagnóstico un estudio de imagen, y lo preferente es una resonancia magnética, donde se corrobora una malformación de Chiari tipo 1. Le hicieron la cirugía unos meses posteriores y bueno, afortunadamente el niño mejoró, ya no se hizo una polisomnografía de control por otros motivos, pero bueno, clínicamente con mejoría, fue un caso muy exitoso. El caso clínico 3, una niña de 7 años de edad con diagnóstico de esclerosis tuberosa, también una enfermedad neurológica, que le envían porque presenta hipoxemia durante el sueño, corroborada por los padres, hasta de 56%, referida a ellos, y cianosis. Entonces se sospecha de algún trastorno de sueño y la envían a polisomnografía. Aquí lo que llama la atención en el reporte del técnico, fíjense, este estudio es muy reciente, del mes pasado, es la saturación basal y la hipoventilación también ya basal, o sea, crónica, que la paciente tenía. Se corroboran 62.7 eventos de apnea central con un índice de 88.9, porque también tenía hipopneas, pero pues ninguna obstructiva, ¿no? Esta sí era 100% central. Aquí podemos ver los trazos de la polisomnografía, como también son apneas centrales continuas. La mayoría son pacientes con apnea central, pero que cumplen criterios para respiración periódica. Fíjense el hipnograma con una fragmentación de sueño pues muy impresionante, múltiples alertamientos, hipoxemia constante, y pues todos los eventos respiratorios, que son todas estas rayitas, todas las apneas centrales que les comentaba. Hipoxemia, ¿no? Definitivamente, hipoventilación, niveles de dióxido de carbono hasta 56 milímetros de mercurio, cuando sabemos que aquí a nivel de la Ciudad de México se tolera, al menos durante el sueño, ya ajustado por altitud, hasta 45 milímetros de mercurio, a nivel del mar hasta 50. El caso clínico 4 es un bebé de 6 meses de edad que también fue referido por apneas presenciadas por los padres y mucha irritabilidad. O sea, los papás decían, es que es un niño, o sea, ellos ya tenían otro hijo, entonces pues es imposible no comparar. O sea, es que este bebé parece que algo le duele todo el tiempo. Todo el tiempo está llorando, no duerme un poco y despierta llorando. Algo le duele, no sabemos qué sea. No conciliaba el sueño, o sea, dormía poquito y despertaba asustado.
y crisis de ausencia. Él sí tenía antecedentes maternos importantes perinatales, la mamá con asma y durante la gestación con COVID-19 moderada, amenaza de aborto, preeclampsia, e incluso cuando el niño nació, inmediatamente la madre presentó un paro cardiorrespiratorio. No sabe la madre qué pasó con el niño, pero aparentemente le dieron un Apgar de 8-9, que a mí me queda mucho la duda, y posteriormente lo hospitalizaron a los 3 meses de edad por crisis de cianosis, una crisis de ausencia, dificultad respiratoria, le diagnostican un tumor de timo, por si no fuera poco, además de todo lo que tenía, y ahí en la hospitalización evidencian las apneas centrales, hacen una resonancia magnética que estaba normal, su tamiz metabólico también normal, y este es un video que la madre graba durante la hospitalización con una evidente crisis de ausencia, ¿no? El niño, y ya después responde y así las hace constantemente. Este es otro video que la mamá refiere que desde que estaba en casa, antes de la hospitalización, ella ya veía que el niño, o sea, hacía 3 respiraciones y, por ejemplo, ahí dejaba de respirar. Otra vez, tal vez no se nota tanto, pero bueno, aquí le puso el tapón del biberón para que vean cómo se mueve. Pero bueno, o sea, sí, deja de respirar el niño por segundos y lo vuelve a hacer. Sin embargo, esto lo refería a los diferentes médicos con los que la llevaba, pero pues la verdad es que no le creían mucho, ¿no? Hasta que evidenciaron en la hospitalización. Aquí llama la atención pues un índice de 42 eventos por hora con predominio de apneas centrales, de predominio en sueño MOR, hasta 101 eventos, que es la etapa de sueño más susceptible, de saturación hasta de 68%, y también niveles de dióxido de carbono elevados hasta de 50. Aquí tenemos los eventos de apneas centrales. Ya casi termino, 1 minuto, no me tardo más. Y vean el hipnograma como también un sueño bastante fragmentado para un bebé de tan corta edad, con múltiples desaturaciones, cada raya de saturaciones, apneas centrales, y él sí tenía ya un componente más mixto, pero predominaba en los eventos obstructivos, actualmente pues con tratamiento para las crisis para la epilepsia. A él le iniciamos oxígeno suplementario y le estamos dando seguimiento para ver si es candidato también para presión positiva continua, ya que también tiene componente obstructivo y estos pequeños se pueden beneficiar con presión positiva. Y con el oxígeno suplementario que estabiliza el centro respiratorio por cambios en umbral apneico que también realizan, pues los padres refieren mejoría notable, más bien las que todavía continúan, pues son las apneas obstructivas, ¿no? Y ya por último, el caso clínico 5, una niña de 1 año 7 meses de término, con buen Apgar, de buen peso, la madre con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, con enoxaparina durante el último trimestre, un trabajo de parto medio complicado, neurodesarrollo normal, también los padres con apneas presenciadas, pero bueno, se los quise mostrar porque es el niño que más apneas ha tenido de los que yo he visto, simplemente durante el estudio y además tan pequeña, ¿no? 1,383 apneas centrales, sin apneas obstructivas, ¿no? Todas eran centrales, para un índice de 200 eventos por hora, ¿no? Múltiples alertamientos, el sueño profundo muy disminuido, 14%, e hipoxemia también. Fíjense cómo, pues, prácticamente eran 2 respiraciones y tenía apnea, 2 respiraciones, apnea con hipoxemia. El hipnograma, con mucha fragmentación de sueño, cada vez que tenía estos clústeres de apneas centrales, pues mucha desaturación. Con ella también fue del mes pasado, o hace 2 meses aproximadamente, todavía queda pendiente la resonancia magnética de encéfalo, que pues ahora por cuestión de pandemia y hospitales COVID, etcétera, todo se retrasó un poco. Le iniciamos oxígeno suplementario también para estabilización del centro respiratorio, con disminución de eventos de manera impresionante, referido por los padres y medido por oximetría y vigilancia. Aún persisten, sí, pero en menor proporción. ¿Qué podemos concluir con todo esto? Porque ya se terminó mi tiempo, que el sueño es un periodo de alto riesgo para alteraciones respiratorias, que la sospecha clínica es importante, referir con un experto, son trastornos subestimados, hay que detectar a los grupos de riesgo, el abordaje y el manejo debe ser multidisciplinario e individualizado, porque ya vieron la complejidad de casos y lo diferente que son, siempre se deben descartar causas neurológicas,
y detectar aquellos que son candidatos para ventilación no invasiva. Gracias por su atención. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar sobre ventilación domiciliaria en pediatría. Vamos a tratar de hablar un poco sobre controversias y factibilidad de la ventilación, sobre el crecimiento de la ventilación domiciliaria, cuáles son las indicaciones, cómo implementarla y vamos a intentar llegar a alguna conclusión sobre esto. Cuando uno busca sobre controversias y desafíos en ventilación no invasiva, se encuentra con este artículo de Lancet del 2012, previo a la terapia génica, sobre atrofia muscular espinal, y me interesó este artículo que dice que uno de los objetivos de la ventilación domiciliaria es mejorar la calidad de vida del niño, no la cantidad de vida. Posterior a esto hay numerosos artículos que vamos a ir viendo alrededor de la charla, ¿sí?, sobre cómo fue el crecimiento de la ventilación domiciliaria, sobre todo la ventilación no invasiva en pediatría. Lo que muestran estos artículos es que hay un claro crecimiento exponencial del número de pacientes que requieren ventilación domiciliaria. Algunos de los autores sugieren una disminución de la mortalidad, pero el beneficio apunta fundamentalmente a mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de la familia, disminuir las infecciones hospitalarias, lograr una recuperación más rápida en caso de que el paciente tenga alguna intercurrencia y disminuir los costos hospitalarios. Vamos a intentar hacer un diagnóstico de situación, ver si es factible o no la ventilación domiciliaria, cuáles son las condiciones ideales para hacerlo y cómo solucionar las dificultades que se presenten. Uno de los artículos es este artículo publicado en la Pediatric Pulmonology en el 2014, ¿sí?, de un centro canadiense que sigue a los pacientes durante 20 años, y como dijimos, vemos que hay claramente un crecimiento del número de pacientes con ventilación domiciliaria, sobre todo los que se ven en línea punteada, que son los pacientes en ventilación no invasiva, respecto de los negritos, que son los pacientes en invasiva. Este estudio tiene una N de 379 pacientes, de los cuales el 83% estaba en ventilación no invasiva. Es un estudio que va desde 1991 al 2011, con una edad media de 9.6 años y un rango intercuartilo de 2.9 a 13.9. El 53% eran varones, y lo que ellos publican es que la enfermedad de base más frecuente es la enfermedad neuromuscular. Esto con los años fue cambiando un poco, y el 28% de estos pacientes pudo transicionarse a centros de adultos. Algo importante también que recalca este artículo es que hay un aumento de la sobrevida de pacientes con condiciones crónicas que antes hubieran fallecido, que hay avances tanto en los cuidados médicos como en la tecnología ventilatoria domiciliaria, y que también hay mayor conocimiento de la familia sobre el beneficio del cuidado domiciliario respecto del hospital. Otro de los artículos es este artículo de Michelle Chatwin y de la doctora Simmons del 2015 sobre el impacto y la sobrevida de los pacientes con ventilación y la transición a centros de adultos. Este artículo tiene una N de 449 pacientes, incluyen tanto CPAP como binivel, tienen una edad media de 10 años con un intervalo intercuartilo de 3 a 15 años, y lo que ellos muestran es que la edad de inicio, sobre todo en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, es un factor pronóstico, siendo los pacientes menores de 17 años de peor pronóstico si ingresan antes de esa edad a ventilación. La enfermedad de base al inicio se ve en azul, que la mayoría de los pacientes tenían enfermedad neuromuscular, pero a medida que progresan los años se ve cómo se agrega también la enfermedad pulmonar crónica, los síndromes genéticos, acá en naranja, ¿sí?, la obstrucción de vía aérea y los pacientes con apneas centrales, como comentaba recién la doctora Eva García. El 79% de los pacientes iniciaron ventilación no invasiva estando internados en este trabajo. La interfase más frecuente fue la nasal en un 65%, el modo ventilatorio más frecuente fue el ST,
18% de los pacientes requerían además ventilación no invasiva diurna y un 40% lograron transicionar a centros de adultos. Este es otro trabajo, ¿sí?, de la doctora Castro Codesal en el 2018 que muestra los cambios de los pacientes en ventilación no invasiva. De vuelta acá vemos un crecimiento muy importante entre el 2005 y el 2014, ¿sí?, de los pacientes que requieren ventilación no invasiva, ¿sí? Este trabajo muestra una N de 622 pacientes con una edad media de 7.8 años y un rango que va entre 0 y 18 años. La enfermedad de base, en este caso, la obstrucción de vía aérea fue lo más frecuente en el 60%, el compromiso del sistema nervioso central por tumores o hipoventilación central en el 17% y la enfermedad neuromuscular en 15%. Y esto se relaciona también con el modo ventilatorio, siendo en este trabajo el más frecuente el CPAP, ya que la mayoría de los pacientes tenían obstrucción de vía aérea. La interfase sigue siendo la nasal, la de elección. El inicio en este caso fue domiciliario en un 82% de los pacientes, diferente a los otros estudios, y un 86% requerían solo ventilación nocturna, un 9% nocturna y siesta, y un 5% diurno y nocturno. Y de estos pacientes, el 46% continúa ventilado y un 14% fueron transferidos a centros de adultos. Este es un estudio que publicamos junto a la doctora Leske. Es un estudio del Hospital Garrahan donde nosotros trabajamos, que habla sobre la factibilidad de llevar a cabo un programa de ventilación no invasiva o invasiva domiciliaria, ¿sí? Son 11 años de seguimiento de nuestros pacientes con una N de 244 pacientes y una edad media de 9.41 años, con un rango intercuartilo entre 3.47 y 14 años. Y lo que vemos nuevamente es un crecimiento del programa. Fíjense que en el 2008 entraron 11 pacientes al programa de ventilación y en los últimos años 33 pacientes, o sea que se triplicó el número de pacientes que ingresaban por año a ventilación domiciliaria. La enfermedad de base, en nuestro caso, fueron los pacientes con enfermedad neuromuscular los más frecuentes, en un 43%, un 23% tenían síndromes genéticos, 9% mielomeningocele, 4% hipoventilación alveolar central congénita, un 7% obesidad. Y también tuvimos pacientes con tumores del sistema nervioso central, ROHAD o enfermedad pulmonar crónica. ¿Qué pacientes van a ser candidatos a iniciar ventilación domiciliaria o cuándo lo iniciamos? Cuando se produce un desequilibrio en el balance respiratorio. Sabemos que el control de la respiración está a nivel central, bulboprotuberancial, y es allí donde se genera el ritmo respiratorio, que está regulado obviamente por las aferencias que recibe, y si hay un problema a nivel de la generación del ritmo respiratorio, vamos a estar en presencia de apneas centrales o hipoventilación alveolar central. El comando central va a mandar, ¿sí?, aferencias a los músculos de la pared torácica, como el diafragma, los músculos intercostales, y también a los músculos de la vía aérea superior. Entonces, si hay algún problema o alguna enfermedad neuromuscular donde el paciente pueda tener compromiso diafragmático o intercostal, en el caso de pediatría, como los pacientes con distrofia muscular de Duchenne o atrofia espinal, vamos a estar en presencia muchas veces de hipoventilación alveolar periférica, ¿sí? Y si hay algún compromiso de los músculos de vía aérea superior, vamos a estar en presencia del SAOS, por ejemplo, asociada a algunos síndromes genéticos, como malformaciones craneofaciales, síndrome de Pfeiffer, de Clouzon, etc. Este es uno de los casos que vamos a presentar, es un paciente de 9 años, con diagnóstico de atrofia espinal tipo 2, que fue recién nacido de término, se destó a los 7 meses, pero no logra bipedestar, no ha tenido intercurrencias respiratorias, duerme de 22 a 7 a.m. y niega síntomas de trastornos respiratorios de sueño, realiza kinesiología respiratoria y cofasis y no refiere síntomas con la deglución. Tiene una cifoescoliosis que se agravó en el último año, al examen físico tiene una frecuencia respiratoria de 18 con buena entrada de aire bilateral sin ruidos agregados y satura en vigilia, aire ambiente 99%. Tiene un estado ácido base venoso sin hipercapnia con 40 de CO2 y 24.8 de bicarbonato y está en plan quirúrgico de cirugía de escoliosis.
Se le realiza prequirúrgico una espirometría donde se puede ver una capacidad vital forzada de 43%, 1 litro, ¿sí? Y se realiza también una oxicapnografía nocturna que fue normal, con una saturación promedio de 97, mínima de 92, una CO2 transcutánea de 42, máxima 51 y 1% por arriba de 50. Entonces, en este paciente, ¿usted cree que prequirúrgico requiere alguna otra preparación en particular o no requiere ninguna otra preparación en particular? ¿Tiene que continuar con técnicas de kinesio respiratorio como air stacking y equipo de tos asistida? ¿Le indicaría BNI prequirúrgica o B y C son correctas? ¿Se activan ustedes la votación? Si tiene compromiso del centro respiratorio, ¿sí? Si no puede respirar, o si tiene debilidad muscular, y a pesar de que su centro respiratorio y la información es normal, el paciente no puede efectuarlo por debilidad neuromuscular. Y esto, con estos datos, vamos a decidir quién va a tener el control de la respiración, si solamente el paciente o si va a ser un control exclusivamente del equipo o si va a ser un control compartido entre el paciente y el equipo, y así vamos a decidir el modo ventilatorio. Entonces, en este paciente en particular, que dijimos que es un paciente de 9 años con una atrofia espinal, que tiene un estudio de sueño que es normal, pero que tiene una capacidad vital forzada de 1 litro de 43%. ¿Qué modo ventilatorio le indicarían ustedes? Y acá, si quieren, podemos poner la segunda pregunta. ¿Le indicarían un CPAP, un B-Level en modo S, B-Level en... y sentir con ustedes, estos pacientes, si bien no tienen una alteración a nivel del generador del ritmo respiratorio, ¿sí? Muchas veces, por su debilidad muscular, no llegan a gatillar el equipo, ¿sí? Entonces, siempre necesitan una frecuencia respiratoria de backup en el modo que ustedes elijan, ¿sí? No los pondría en un modo absolutamente espontáneo, que sea comandado solamente por el paciente, a pesar de que tiene una oxicapnografía normal, porque puede haber momentos donde el paciente
hipoventile o no logre gatillar el equipo y necesite de la frecuencia de backup. Entonces siempre el paciente con enfermedad neuromuscular debe ir con una frecuencia de backup seteada en el equipo. Vamos a pasar al caso 2, es un paciente de sexo masculino de 3 meses de edad, que tiene como antecedente ser un recién nacido de término de 40 semanas, con un APGAR 7-9, pero a las 24 horas de vida comienza con una convulsión asociada a hipoxemia, distensión abdominal y una temperatura de 35,5, ingresa a RM, a los 10 días de vida se le realiza una ileostomía por perforación intestinal, tiene varios intentos de extubación fallidos asociados a retención de CO2 y se le realizan varios estudios complementarios que fueron normales, una endoscopía respiratoria normal, tomografía de tórax normal, resonancia de cerebro normal, ecocardio Doppler sin cardiopatía estructural, el paciente no tenía hipotonía tampoco, al mes de vida se traqueostomiza por múltiples fallos en la extubación y se encuentra en RM 24 horas al día porque al intentar desconexiones presenta saturaciones de 75% y un estado ácido base con un pH de 6.9, una PCO2 de 158 y un bicarbonato de 31 con un exceso de base de 1.8. Se le realiza un FOX2B que presenta una mutación 2027 confirmando el diagnóstico de hipoventilación alveolar central congénita. Entonces, podemos activar acá la votación, cuál es su plan para los próximos 3 meses con este paciente que tiene 3 meses actualmente, que tiene diagnóstico genético confirmado de hipoventilación alveolar congénita, que está traqueostomizado y que al intentar desconectarlo satura 75 y tiene hipercapnia. Le indicaría traqueostomía más oxígeno, cierre de traqueostomía y ventilación no invasiva, continuar con la ventilación invasiva e iniciar los trámites para una futura continuidad con ventilación en domicilio, o volver a intentar weaning con el objetivo de lograr 12 horas con oxígeno y 12 horas con ventilación para no perder el entrenamiento muscular. Que recomienda el Genes Review es que a partir de la mutación 2027 en adelante, cuanto más expandido esté el gen de polialanina, mayor es la severidad de la enfermedad, con lo cual estos pacientes requieren ventilación, al menos los primeros años de vida, las 24 horas, y eso en forma no invasiva es muy difícil de poder efectuar en bebés tan chiquititos. Por otro lado, es muy importante en esta enfermedad asegurar el mejor outcome neurocognitivo que pueda tener el paciente, y de esto también va a depender un poco la ventilación que tenga el paciente y la oxigenación y el intercambio gaseoso que tenga, con lo cual debe permanecer ventilado, ¿sí? Y la opción en hipoventilación central congénita en menores de 6 años es que sea a través de una tráqueo. Una vez que tenemos confirmada la mutación, no intentamos el weaning, ¿sí? Porque no es algo que se vaya a resolver ni que queramos entrenar al paciente a nivel neuromuscular, sino que el paciente tiene compromiso central de la ventilación. Cuando iniciamos la ventilación, esto es parte del estudio que les mostré que hicimos en el Hospital Garrahan, que tenía una N de 244 pacientes, y la decisión de iniciar ventilación en nuestros pacientes fue en un 32% por síntomas clínicos y en un 67% por estudio de sueño anormal. Dentro de los síntomas clínicos
La atelectasia recurrente o neumonía en pacientes neuromusculares fue una de las indicaciones más frecuentes, en el 37.9%. Pre o postquirúrgico de escoliosis, como la paciente que presentamos en el primer caso, un 11.4%. Fallos en la extubación, ¿sí? Como en el segundo caso con hipoventilación central congénita, en un 35.4%. Fallo en el crecimiento o hipercapnia diurna sintomática también en pacientes con enfermedad neuromuscular. Y en el caso de estudios de sueño anormal, el 90% de los pacientes que se ventilaron por estudio de sueño tenían alguna patología, ya sea 56.6% SAOS, ¿sí? No todos los pacientes con SAOS se ventilan, sino aquellos pacientes con SAOS severo donde no hay una indicación quirúrgica, ya sea porque no tienen indicación quirúrgica de amígdalas, adenoides ni ninguna otra cirugía de vía aérea, o muchas veces tienen contraindicada la cirugía o como puente hasta llegar a la cirugía. También otra de las indicaciones fue, como comentó la doctora Emma García, el síndrome de apneas centrales en un 10% de nuestros pacientes, el SAOS más SAC en un 14% de los pacientes, hipoxemia en 5% de pacientes que tenían enfermedad pulmonar crónica y fallo de crecimiento también, y hipoventilación alveolar nocturna en un 10%. Fíjense que el porcentaje de pacientes con hipoventilación alveolar nocturna parece poco, porque muchos de los pacientes con enfermedad neuromuscular muchas veces se ventilan también por síntomas clínicos y no solamente por polisomnografía. Nuestro estudio también muestra que el inicio de la ventilación en nuestros pacientes fue internados en un 83% de los pacientes, BNI, la mayoría de los pacientes, 86%, el modo ventilatorio de elección fue ST o asistido controlado en un 74.5% y solamente un 20.9% requirieron CPAP, y un 54.5% de los pacientes continúan en seguimiento y un 16% fueron transferidos a centros de adultos. ¿Qué es lo que necesitamos para que la ventilación sea un éxito en pediatría? Necesitamos un plan, prepararnos y consensuar previo al inicio de la ventilación, entre los médicos y con la familia. Necesitamos un equipo, que sea un centro especializado, un centro tercerizado, necesitamos una comunidad, familia, cuidadores, colegio, acceso al cuidado médico, y necesitamos tiempo. Tiempo para que la familia asimile la información, para identificar quiénes van a ser los cuidadores de nuestro paciente, y tiempo para el equipo médico para que pueda evaluar las necesidades familiares y los recursos con los que contamos, ¿sí? Es fundamental capacitar a los cuidadores para minimizar el riesgo en domicilio, ¿sí? Capacitarlos sobre problemas médicos, ¿sí? Antes de que el paciente se vaya de alta, tiene que estar bien adaptado a la ventilación, tiene que ser capaz el familiar de responder a las alarmas, de saber qué significa cada alarma y qué hacer en cada situación, ¿sí? Saber cuáles son los signos de alarma de exacerbación respiratoria, hacer el curso de RCP y tener posibilidad de traslado a un centro asistencial. Con respecto a los problemas de equipamiento, es fundamental que los equipos tengan un mantenimiento y un control periódico, que el paciente tenga un contacto con el proveedor del equipo en caso de avería, que le tengan un equipo de backup o una bolsa de reanimación si el paciente no tiene autonomía. En caso de usar el equipo más de 16 horas, el paciente requiere un segundo equipo de ventilación. Debe tener una batería de backup en caso de corte de suministro eléctrico y material de repuesto, máscara, tubuladura y demás. Y también hay que abordar los problemas sociales. Hay que evaluar la situación familiar y de vivienda por servicio social, y hay que hacerle al paciente una constancia de electrodependencia también. Este estudio analiza, ¿sí?, los incidentes de la ventilación a largo plazo y cómo solucionar los problemas que se presenten. Las principales dificultades que ellos ven son que el equipamiento puede ser incorrecto o defectuoso o no disponible, que pueden haber procedimientos o tratamientos erróneos, alteración en la disponibilidad del staff médico, en la comunicación de las noticias y de los tratamientos, de la información y entrenamiento de la familia, y en el cuidado, por ejemplo, olvidarse de encender el equipo. A pesar de que parece una tontería, lo han registrado ellos y nos ha pasado a nosotros con nuestros pacientes también. ¿Qué recomiendan? Mejorar el conocimiento y el entrenamiento, tanto de los médicos como de los cuidadores. Disponibilidad y mantenimiento de los equipos, mejorar la ayuda de los padres y coordinar el apoyo de servicios. Como conclusión, entonces, podemos decir
que la ventilación no invasiva o invasiva domiciliaria es factible, que el objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia y no la cantidad de vida, que en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial con un aumento en la sobrevida de pacientes que antes fallecían, hay avances en los cuidados médicos y en la tecnología de domicilio, y también hay un mayor conocimiento por parte de la familia. Y que es fundamental para implementarlo que haya un plan, un equipo, que haya tiempo para tomar las decisiones y capacidad para solucionar las dificultades que se presentan. Muchas gracias. Acá les dejamos el email de contacto y el mail de contacto de servicio por cualquier pregunta. La plática, vamos a iniciar con un caso clínico. Eso se trata de una paciente femenina de 8 años de edad cuando acudió a la consulta con nosotros, escolaridad primaria, a decir de la mamá con un rendimiento escolar pues regular, de calificaciones aproximadamente de 7. En los antecedentes personales perinatales, pues la madre refiere que no tuvo ninguna complicación durante el embarazo, llegó a los 9 meses a término, refiere ella, no recuerda las semanas, con una APGAR 8-9 al momento de nacer, con un peso de 3 kilos 400 gramos, no recuerda la talla y refiere que fue dada de alta la paciente con la madre. Antecedentes personales no patológicos, pues no refiere ninguno relevante para el caso actual. Antecedentes personales patológicos, la madre refería que la niña presentaba rinitis alérgica, que había sido diagnosticada por un pediatra, pero que no contaba ningún tratamiento al momento de la consulta, y comentaba que usualmente presentaba de 8 a 9 infecciones de vías respiratorias superiores al año, las cuales en ocasiones llegaban a requerir de tratamiento con antibiótico. Resto de antecedentes negados. En cuanto al sueño, la madre nos refería que pues la niña roncaba de 3 a 4 veces por semana aproximadamente. Presentaba también apneas presenciadas tanto por ella como por el padre de 3 a 4 veces por semana. Y ella refería que también la niña en las noches presentaba ahogos, que era lo que refería también como pausas. Entonces era lo similar a las apneas que mencionaba, también de 3 a 4 veces por semana. Y nos hacía mención de que la paciente también presentaba enuresis ocasionalmente. Entonces, al momento de interrogarla por somnolencia de horno, también refería que ocasionalmente presentaba estas y cefaleas matutinas ocasionales, así como pesadillas. Entonces, pues la madre nos decía que ella sí le preocupaba bastante que dejaba de respirar la niña durante la noche y que lo habían visto en múltiples ocasiones. Entonces, era su mayor preocupación y el motivo por el cual había acudido a consulta con nosotros. A la exploración física, pues la niña tenía un peso de 46, casi 47 kilos y medía 1,37. Tenía un sobrepeso de acuerdo a sus percentilas para edad. Los signos vitales se encontraban dentro de lo normal, frecuencia cardíaca de 73, frecuencia respiratoria de 22 y la saturación estaba en 96. El CO2 exhalado se encontraba en 29 al momento de la consulta. Y bueno, en cuanto a las amígdalas, a la exploración de la vía aérea superior, encontramos que las amígdalas eran un grado 3. Esto que quiere decir que había una disminución de la luz del 50 al 75% de la orofaringe y el malampati estaba de 2. Solamente podíamos ver por lo que es el paladar, blando y lo que es la base de la úvula. Entonces, con esto nosotros ya sabíamos que la niña pues iba por un problema de pausas al momento de respirar, que es a lo que refería la mamá, de estas pausas. Entonces, ya la habían valorado pediatras previamente, no se le hicieron laboratorios en la consulta, se mandó directamente a un estudio de sueño. Y pues el estudio del sueño al cual se refirió que se le solicitó fue una polisomnografía. Aquí vemos a la paciente ya previo al estudio con todo el equipo ya colocado. Y bueno, en la polisomnografía lo que encontramos fue que tenía un tiempo total de sueño de 475 minutos. La arquitectura del sueño estaba alterada. N1 y N2 estaban disminuidos a expensas de N3. La latencia de sueño fue de 1 minuto y pues la eficiencia fue del 95%. La saturación promedio fue de 95, mientras que la saturación, como vemos, fue de 87%. El índice de alertamientos pues estaba en 9.2, las apneas obstructivas estaban en 24, apneas mixtas no tenía, apneas centrales 9
hipopneas 28 y el índice de apnea hipopnea estaba en 7.7. El CO2 promedio pues estaba en 35.3, no teníamos alteraciones en ese nivel. Entonces vamos a ver que aquí, bueno, aquí vemos una imagen de la polisomnografía, aquí vemos un par de apneas obstructivas que presentó durante el evento. Entonces, el diagnóstico, pues ya como podrán imaginar, apnea obstructiva del sueño, y pues el tratamiento que se realizó con esta paciente fue la amigdalectomía. Pero aquí viene la pregunta o aquí viene lo que es el tema central de esta ponencia. Hubiéramos podido realizar otro estudio como una poligrafía respiratoria, considerando que pues ya teníamos datos de que hacía pausas, que la mamá refería que roncaba, que la mamá también veía estos ahogos aparentemente. Y pues bueno, vamos a comentar un poco del tema. La apnea obstructiva ya sabemos que es un trastorno que se presenta durante el sueño, en el cual hay eventos de obstrucción parcial o total de la vía aérea, en el cual hay alteraciones de oxígeno y en la ventilación y en el patrón del sueño que puede generar alteraciones. En los niños se han identificado, podríamos decir que hay 3 fenotipos. El primero que corresponde a la hipertrofia adenoamigdalina sin obesidad. El segundo fenotipo, que es el tipo 2, en este es donde se encuentra catalogada la obesidad. Y el tipo 3 o los fenotipos 3, en donde están todas las enfermedades neuromusculares, las alteraciones craneofaciales y algunos otros síndromes. La prevalencia de esta enfermedad pues es muy variable en la población pediátrica, podemos decir que va de 2 a 4% aproximadamente, con 2 picos de incidencia mayor, uno siendo de 2 a 6 años, este se relaciona con la hipertrofia adenoamigdalina, mientras que hay otro pico de los 12 a los 15 años en el cual usualmente se asocia a la obesidad. Los síntomas pues los podemos dividir en nocturnos y diurnos, los nocturnos ronquido, ahogamiento, dificultad respiratoria, las apneas presenciadas, enuresis y apnosis, y los diurnos que suelen ser relacionados a la hiperactividad o dificultad para concentrarse. Estos son un poco más inespecíficos. Y pues las consecuencias, como sabemos, son variadas y pues esto es lo que nos preocupa a nosotros. Aún no hay tantos estudios que podamos ver a largo plazo si estas consecuencias van a permanecer o van a tener repercusiones en la edad adulta. Sería algo muy interesante por estudiar, sin embargo, todavía no existe. El diagnóstico, pues nos apoyamos de la historia clínica, los cuestionarios nos sirven para orientarnos o darnos una idea de si los pacientes van a tener apnea o no. La exploración física, como les mencionaba, la vía aérea es algo que nosotros tenemos que revisar, ya que la hipertrofia adenoamigdalina pues va a ser un gran indicador de la apnea obstructiva. Nos podemos apoyar de estudios de gabinete, sobre todo de las radiografías, para ver una disminución de la vía aérea. Sin embargo, nuestra pues, base para hacer el diagnóstico son los estudios de sueño. En este caso, la polisomnografía nocturna supervisada es el estándar de oro. Y pues bueno, vamos aquí a enfocarnos un poquito en si existen algunos estudios que nos digan que si podemos utilizar o no otros dispositivos u otros monitores. Existe, en el 2015 se hizo un estudio, el CHEST hizo una revisión del Pediatric Home Sleep Apnea Testing. En este ellos llegan a la conclusión o encuentran que en Europa ya se están utilizando los estudios portátiles para hacer diagnóstico, pero en laboratorio, o sea, se colocan de manera supervisada en un laboratorio y con esto pues hacen el diagnóstico. España ya tiene los monitores incorporados en sus guías para el diagnóstico de SAOS en niños y bueno, ellos también nos mencionan que la señal que más se llega a perder en los niños es el de la cánula nasal. Y pues ellos llegan a la conclusión de que esta es una alternativa razonable en países donde no tenemos o no hay el acceso a la polisomnografía o los centros que tienen este estudio son muy escasos, entonces podríamos utilizar este tipo de monitores, pero no puede ser utilizado en pacientes que tienen comorbilidades, ya que para esto se requiere todavía de más investigación. Posteriormente, en el 2016, tenemos otro estudio u otro artículo realizado por la ERS. Ellos mencionan que tanto la polisomno como la poligrafía o los monitores tipo 3 pueden ser utilizados en aquellos pacientes que tenemos una sospecha de un trastorno respiratorio de tipo obstructivo previo a realizar algún procedimiento quirúrgico, también en aquellos pacientes que persisten con síntomas posteriormente al procedimiento quirúrgico y en aquellos pacientes que van a tener van a utilizar algún aparato de expansión maxilar o mandibular. Como tal, ellos no hacen una diferencia o no hacen alguna advertencia si es necesario o no de descartar algunos pacientes, entonces ellos mencionan que los podemos utilizar tanto uno como otro dependiendo de lo que contemos o de las necesidades que tengamos también.
En el 2017, la Academia Americana de Sueño saca este artículo en el cual ellos refieren que no se recomienda el uso de este tipo de monitores, sobre todo en ambiente domiciliario para el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, al final nos dejan o nos dicen que nos dejan la decisión a nosotros para hacer estos estudios, ya que debido a las circunstancias individuales de cada instituto o de cada área, pues podemos utilizarlo si no contamos con la polisomnografía y también pues si no tenemos acceso a otros estudios. ¿Qué otros estudios existen? Pues en el 2015 TAN y colaboradores también utilizaron la polisomno y la poligrafía en 100 niños en laboratorios, cabe mencionar, y ellos encontraron que la relación o la correlación que había entre el índice apnea y hipopnea era buena, pero tenía que estar infraestimado en las poligrafías. Esto lo consideraban o creían que era debido al tiempo total de sueño, que no estaba bien estudiado pues, en las poligrafías respiratorias. Puls y colaboradores también hicieron poligrafía, ellos en domicilio en 24 pacientes, sin embargo no llegan a una conclusión ya que solo realizaron 7 pruebas exitosas y el resto fueron fallidas por alteraciones con los equipos. Rosen y colaboradores también estudiaron a 55 niños, tanto en domicilio como como polisomnografía en laboratorio. Ellos encontraron que había una sensibilidad de la poligrafía del 88%, mientras que una especificidad del 98% para el diagnóstico de SAOS. En el 2017, Sterling y colaboradores también hicieron poligrafías y polisomnografías de manera simultánea en laboratorio, obteniendo una sensibilidad del 79% y una especificidad del 63%, cuando el IAH era de 5 eventos por hora o mayor. Y cuando la edad del niño iba en aumento, pues el desempeño de la poligrafía o del estudio monitor portátil pues mejoraba. En cuanto a la paciente que yo les mencioné o que les mostré al principio, nosotros realizamos en el 2018 en el INER un estudio en el cual hacíamos polisomnografías y poligrafías en escolares de adolescentes. Esta niña que les mostré era una de estos pacientes. Nosotros encontramos que el rendimiento del monitor portátil es aceptable para aquellos pacientes que tienen apnea moderada y excelente para aquellos pacientes que tienen una apnea grave en niños de 6 a 16 años. Puede ser realizada en domicilio por personal no experto, o sea, los padres pueden colocar el equipo, pero sí deben de ser entrenados previamente. Y pues para nosotros puede ser una alternativa en pacientes que cuando no tenemos acceso a un laboratorio de sueño, siempre y cuando hagamos una selección adecuada de los pacientes y que también pues no tengan alguna otra comorbilidad. Y pues también lo más importante, debe haber una calificación manual del estudio. Los software todavía tienden a tener algunos de diferencias con las calificaciones que nosotros realizamos de manera manual. Y pues aquí está la niña, si se dan cuenta, esta fue la primera imagen que les mostré. Aquí tiene de hecho el monitor portátil y fue cuando se les realizó el estudio en domicilio con la poligrafía colocada por los padres. Si nos damos cuenta, las apneas son muy similares. La polisomnografía fue 24, en el laboratorio, en la calificación manual fueron de 22 y en domicilio las apneas obstructivas fueron de 17. El índice por polisomnografía quedó en 7.7, en la poligrafía que se realizó en laboratorio fue de 8.8, mientras que en domicilio fue de 10.8. Entonces aquí vemos algunas imágenes donde se ven las apneas obstructivas e hipopneas en la poligrafía en domicilio y en la superior pues vemos las hipopneas. Entonces ya para concluir, porque ya nos quedamos sin tiempo, pues la polisomnografía siempre va a seguir siendo nuestro estándar de oro en estos pacientes. Sin embargo, la poligrafía puede ser una buena alternativa para el diagnóstico de los pacientes siempre y cuando sean bien seleccionados y que la interpretación pues, de los resultados sea realizada de manera manual. Y pues eso sería todo. Sí. Hola, buenas noches desde España, buenos días desde Latinoamérica. Muchísimas gracias Sonia, María José, Emma y Tania por la excelente presentación. No da tiempo a hacer ninguna pregunta más. Realmente estaría toda la noche preguntando porque han sido unas presentaciones excelentes. Creo que da lugar a un debate de horas porque creo que la pediatría y los niños, tanto en los adolescentes que ni siquiera sabemos cómo funcionan, hasta los niños y tanto la polisomnografía, la tiranía de la polisomnografía en niños y la poligrafía, creo que debemos hacer, y propongo a la LAT y a su director, José Luis Carrillo, al doctor Carrillo,
que nos emplace en otro momento. Ha sido brillante. Siento que tengamos que pasar a otro tema que también es de intensa actualidad. Muchísimas gracias a las ponentes que han estado fantásticas, pero el tiempo sigue corriendo y la arena sigue bajando por el reloj. Así que muchas gracias, gracias a la LAT, gracias a todos los que nos están escuchando y hasta la siguiente vez que nos veamos. Muchísimas gracias.